Ahora la lectura del dictamen respecto de las iniciativas de proyecto de decreto por las que se reforma la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias. Lo anterior, con base en lo establecido por los artículos 56, 57 y 65 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 107 de nuestro Reglamento General. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Con fundamento en lo establecido por los artículos 83, fracción sexta y 95 de nuestro Reglamento General, solicito usted me autorice dar a conocer una síntesis del dictamen respectivo, toda vez que el mismo se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de esta legislatura en esta fecha. Adelante, diputada. Dictamen de la Comisión de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias respecto de las iniciativas con proyecto de decreto por las que se reforma la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Honorable Asamblea, a la Comisión de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias le fueron turnadas para su estudio y dictamen las iniciativas con proyecto de decreto por las que se propone reformar el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Vistas y estudiadas que fueron las iniciativas en cita, esta comisión legislativa somete a la consideración del Pleno el presente dictamen con base en los siguientes antecedentes. Primero, en sesión ordinaria celebrada el 20 de septiembre del 2018, se dio lectura a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, que presentaron los diputados Jesús Padilla Estrada, Luis Alexandro Esparza Olivares, José Guadalupe Correa Valdés, José Juan Mendoza Maldonado, José Dolores Hernández Escareño y Francisco Javier Calzada Vázquez. En esa misma fecha, por acuerdo de la presidencia de la mesa directiva, la iniciativa de referencia fue turnada mediante memorándum correspondiente a la comisión que suscribe para su estudio y dictamen correspondiente. Segundo, en sesión ordinaria celebrada el 11 de octubre del 2018, se dio lectura a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 163 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, que presentaron la diputada Emalicet López Murillo y los diputados José Guadalupe Correa Valdés, Pedro Martínez Flores y Edgar Viramontes Cárdenas. En esta misma fecha, por acuerdo de la presidencia de la mesa directiva, la iniciativa de referencia fue turnada mediante memorándum respectivo a la comisión que suscribe para su estudio y dictamen correspondiente. Considerandos. Primero, competencia. Esta comisión legislativa es competente para estudiar, analizar y emitir el presente dictamen de conformidad con lo que establecen los artículos 130, 131, fracción octava, 132 y 146 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. En ese sentido, coincidimos con los proponentes en la necesidad de modificar la integración de la Comisión Legislativa de Vigilancia, concretamente en cuanto a quien debe asumir la presidencia y con esto conducir los trabajos que tenga bajo su responsabilidad conforme a la ley. Debe tenerse en cuenta que la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado fija para la Comisión de Vigilancia atribuciones relativas a la rendición de cuentas del Estado y entre ellas se pueden destacar las modificaciones a las leyes relativas a la fiscalización del gasto público y de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, el nombramiento del Auditor Superior del Estado y en forma conjunta con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el examen y aprobación en su caso de las cuentas públicas de Estado y municipios. Al respecto, es necesario tener presente que la rendición de cuentas en nuestro sistema jurídico constituye un mecanismo propio de la separación de poderes y, por lo tanto, que abona a la limitación del mismo. Conforme a lo anterior, una de las estrategias más efectivas para responsabilizar de su actuación a las diferentes autoridades es el diseño de instituciones, mecanismos y esquemas de rendición de cuentas para que los entes públicos se vean obligados a responder ante la sociedad por el desempeño de sus funciones. En ese orden de ideas, los diputados que integramos este colectivo coincidimos con los incitantes en el sentido de que no siempre es lo más apropiado que el partido que sea la primera minoría conforme al resultado de la elección de diputados obtenga la titularidad de la presidencia de la Comisión de Vigilancia.
específicamente el caso de que el titular del Ejecutivo conforme parte del mismo instituto político que el responsable de conducir los trabajos de una comisión legislativa que es parte fundamental del mecanismo vigente de rendición de cuentas. Conforme a ello, consideramos adecuado que cuando se presente la coincidencia a la que hemos hecho referencia, la presidencia de la Comisión de Vigilancia sea asumida por la segunda minoría tomando en cuenta los resultados de la votación para diputados. Por lo expuesto, coincidimos en que la propuesta de las iniciativas en estudio es una medida apta para mejorar nuestro mecanismo de rendición de cuentas y garantizar una efectiva división de poderes. Por lo expuesto y fundado, los diputados integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias de la honorable 63ª Legislatura del Estado, nos permitimos someter a la consideración de este Pleno el presente dictamen con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Artículo único. Se reforma el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas para quedar como sigue. La Comisión de Vigilancia se integrará por diputados de diferentes grupos parlamentarios, cuyo presidente será el diputado representante del partido político que obtuvo la primera minoría como resultado de la elección para diputados, siempre y cuando no sea el mismo partido político por el que resultó electo el titular del Poder Ejecutivo del Estado, caso en el cual le corresponderá a la segunda minoría. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, órgano de gobierno del Estado. Artículo segundo. Se derogan las disposiciones que se opongan a este decreto. Así lo dictaminaron y firman las diputadas integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias de la honorable 63ª Legislatura del Estado, a los 16 días del mes de octubre del 2018. Comisión de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias. Diputado Adrián Menchaca Medrano. Diputada Malicet López Murillo, rúbrica. Diputada Carolina Dávila Ramírez, rúbrica. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.